Bienvenidos a esta sesión de Fundamentos de la Programación. En esta sesión vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver durante el bootcamp. Vamos a empezar con cosas muy básicas, muy sencillas, como qué es la programación, un poco de historia de la programación, sin entrar en muchos detalles. Y también vamos a comentar un par de cositas bastante útiles, ¿vale? Vamos a explicar de forma más o menos gráfica qué es la memoria de un ordenador, para que le perdamos el miedo a qué es la memoria de un ordenador. Y también vamos a explicar dos conceptos que se utilizan típicamente a la hora de desarrollar y se utilizan además mucho, que son tanto las variables como las constantes. No nos vamos a quedar ahí, vamos a ver también tres tipos de aplicaciones. Vamos a ver cómo son las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones típicas, las aplicaciones web y vamos a dar unas pinceladas sobre cómo funciona también una aplicación móvil. Pero todo esto desde un punto de vista de muy alto nivel, ¿vale? De hecho, en cualquier momento veréis que yo puedo coger mi teléfono móvil y os enseñaré una aplicación ahí. Vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio es cuando empezó esto de la programación, ¿vale? La programación no es algo nuevo, es algo que sí que está muy de moda, es algo que todos hemos oído que tiene mucha salida, es algo que hemos oído que es muy complejo, aunque no sea así realmente, pero no es algo que haya nacido aquí, ahora, y que ahora que está tan de moda es cuando realmente esto ha cogido uso, no. Ahora es cuando nosotros la estamos conociendo, pero la programación se inventó hace muchísimos años, muchísimos, y cuando estamos hablando de muchísimos años, algunos dirían que incluso más de 100, aunque yo me voy a quedar un poquito más cerca, ¿vale? Yo voy a empezar la introducción con la década de los 40, de 1940, que seguro que muchos de vosotros todavía ni siquiera habéis nacido. Yo evidentemente no, ¿vale? Pero ya como que nos queda muy lejos, ¿vale? En la década de los 40 se creó el primer sistema de codificación, o el sistema de codificación ENIAC, que es el que dio lugar a un conjunto de instrucciones mnemotécnicas. Una instrucción mnemotécnica es ni más ni menos que una forma corta de decir haz algo, ¿vale? Un ejemplo, para mover datos en un procesador, el mnemotécnico es MOV, ¿vale? M-O-V, habitualmente es MOV. Sin embargo, por debajo, nuestro procesador no entiende que es MOV. Entiende de ceros y de unos, punto. No entiende de otra cosa. Entonces, bueno, pues un sistema mnemotécnico lo que hace es que sea más sencillo programar, que no nos tengamos que aprender un montón de secuencias que serían infumables de ceros y uno. Así que vamos a empezar la década de los 43, hemos hecho esta pequeña referencia al sistema mnemotécnico de codificación ENIAC, pero esto tampoco era muy amigable. Y además, por esas épocas, los lenguajes de programación empezaban a coger tracción. Empezaban a coger tracción porque cada vez necesitábamos hacer algo más útil, ¿no? Nos dábamos cuenta que, bueno, los ordenadores no solamente valían para hacer cosas triviales, sino que nos podían ayudar en sectores como el sector de los bancos o a hacer operaciones matemáticas complejas, a reducir el margen de error humano. Como los mnemotécnicos son muy cortitos y necesitábamos muchos, lo que hicimos fue inventar otro tipo de lenguajes. Estos lenguajes que aparecieron ya un poquito más adelante, entre el 50 y el 70 más o menos, son Fortran, Lisp y COBOL. Y de hecho, uno de ellos, COBOL, sigue en uso hoy en día, en sectores como bancos, como seguros, sector aeroespacial también utiliza, hay varios sectores que utilizan este sector, el lenguaje COBOL, ¿vale? Fue el primer lenguaje que podemos decir, oye, esto fue un lenguaje. Vale, sí que hubo otros, Fortran, que hasta no hace mucho también se utilizó, Lisp, del que derivan otros muchos lenguajes también, pero el más importante de esta época fue COBOL. Y fue COBOL porque acercó o simplificó mucho la forma de hacer informática. ¿Qué más pasó durante esos años? Bueno, pues durante esos años aparecieron evoluciones del lenguaje, empezaron a aparecer otras evoluciones para que ese lenguaje tuviera más características. ¿Qué otro lenguaje quiero mencionar y que muy poquita gente conoce de esas épocas? Quiero mencionar, disculpad, el lenguaje BCPL. ¿Por qué quiero mencionar el BCPL? El BCPL es el lenguaje precursor del lenguaje de programación C, o el lenguaje de programación que nosotros conocemos como C. ¿Por qué es tan importante el lenguaje de programación C?
Bueno, el lenguaje de programación C es en el que la práctica totalidad de los sistemas operativos están escritos hoy en día, por lo menos su parte central. La parte central de un sistema operativo es una cosa llamada el kernel. Bueno, pues casi todos los sistemas operativos tienen su kernel escrito en C, por eso es muy importante. C es un lenguaje que sigue utilizándose muchísimo a día de hoy y que combina dos cosas. El bajo nivel, es decir, nos permite manipular mucho el ordenador, directamente los componentes del ordenador, su hardware, y al mismo tiempo es de alto nivel. En lugar de utilizar mnemotécnicos muy estrechos, tiene sintaxis, una forma de ejecutar condiciones lógicas, que de momento seguro nos están sonando muy raros, todo condiciones lógicas, sintaxis y demás. No nos preocupemos, es algo que durante el bootcamp vamos a ir desarrollando poco a poco para que nos quede muy claro, ¿eh? Pero vamos a tenerlo en cuenta. C, un gran lenguaje de programación que se utiliza mucho. No obstante, C tiene algunas carencias. Algunas carencias como que algunas personas lo consideran difícil, incluso programadores muy experimentados lo llegan a considerar difícil. No es así, simplemente tiene sus cosas. Como los lenguajes son algo vivo, y había gente que conocía, bueno, determinaba que el lenguaje de programación C era difícil de utilizar, dieron lugares a otros lenguajes, ¿vale? ¿Qué otros lenguajes puedo mencionar? Pues siguiendo en el tiempo, en la década de los 70 aproximadamente, aparecieron, aparte del C definitivo, apareció otro lenguaje que se utiliza mucho, o que se utilizó mucho, aunque hoy en día todavía sigue en uso, y es el lenguaje de programación Pascal. Hoy en día Pascal sigue en uso, no tanto como antes. Pascal era un lenguaje muy sencillito, muy fácil de aprender. De hecho, casi todas las universidades empezaban enseñando Pascal, pero que cayó rápidamente en declive porque al fin y al cabo C era más potente, aunque fuera más complejo. No nos engañemos, Pascal sigue en uso. Hoy en día las implementaciones más famosas de Pascal son OpenPascal o cualquier derivación de lo que se conoce como Delphi. El lenguaje de programación Delphi deriva de Pascal, ¿vale? Son todos lenguajes que además se retroalimentan unos de otros. Y ahora veis por qué. Cuando vayamos avanzando os voy a mencionar estos lenguajes y vais a ver el por qué es importante conocerlos. Bueno, pues seguimos avanzando. Los lenguajes de programación que hemos mencionado hasta ahora, COBOL, C, Pascal, son lenguajes, por así decirlo, de propósito general. ¿Qué quiere decir esto de propósito general? Bueno, esto de propósito general quiere decir que esos lenguajes se concibieron para programar cualquier tipo de programa en ellos, desde un sistema operativo hasta una aplicación de escritorio de las de hoy en día. Como estos lenguajes son muy generales y no tienen ninguna abstracción, podemos hacer todo en todos, poco a poco, en la década de los 80, empezaron a surgir más lo que se llaman lenguajes de nicho. ¿Qué es un lenguaje de nicho? Bueno, pues son lenguajes de programación que están especializados en una o unas pocas tareas, pero que no valen para todo, no lo podemos utilizar para todo. ¿Qué lenguajes son estos? Bueno, nos vamos a la década de los 80, que es cuando empezaron a aparecer, como os he comentado. ¿Qué lenguajes son los que aparecieron de nicho en esta época y que además se utilizan hoy en día? Pues vamos a ver. Uno de los más importantes, se utiliza muchísimo en defensa y en sistemas aeroespaciales, es el lenguaje de programación ADA. Es un gran lenguaje de programación, nació en el 83 y tiene muchísimos adeptos, aunque como hemos comentado es de nicho, no es de propósito general. Pero hay más lenguajes que aparecieron en esta época. Uno de los grandísimos que apareció en esta época fue el lenguaje de programación Perl. El lenguaje de programación Perl en Unix y en Linux se ha utilizado muchísimo hasta principios de los 2000. ¿Por qué? Es un lenguaje de nicho que nos simplificaba mucho trabajar con ficheros de texto. De hecho, su autor, Larry Wall, es el autor del lenguaje de programación Perl, lo hizo para sí mismo en un principio para poder generar informes en torno a documentos de texto. ¿Bien? Bueno, Perl, evidentemente, como todos los lenguajes, ha seguido evolucionando, sigue siendo muy de nicho, pero sigue en uso. Cada vez menos, porque la sintaxis de Perl es bastante compleja, por así decirlo. Se basa en expresiones regulares. Se basa en expresiones regulares porque trabaja con textos principalmente. Hay otro tipo de lenguajes más que salieron sobre esa época que voy a mencionar de pasada, que es el lenguaje de programación TCL. Lo quiero mencionar porque más adelante, cuando estéis en el bootcamp haciendo Python,
veréis que también hacemos aplicaciones de escritorio con una cosita que se llama TK, TK significa Toolkit. Pero este Toolkit por debajo utiliza TCL, ¿vale? Bueno, TCL es del 88, vamos a conocerlo y lo vamos a dejar ahí hasta que llegue el momento. Bueno, pues poco a poco aparecieron más cosas. En la década de los 90, la época de Internet, aquí es cuando Internet pegó el boom. Empezamos a tener lenguajes que combinaban tanto el propósito general como el nicho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues había lenguajes que, pese a ser inicialmente concebidos como lenguajes de nicho, se dieron cuenta o nos dimos cuenta de que valían para hacer muchas más cosas. ¿Cuál es uno de los grandes lenguajes que vamos a mencionar aquí? Voy a mencionar Java. Lo voy a mencionar porque lo vamos a ver en el bootcamp. Java es un lenguaje que se diseñó inicialmente para sistemas embebidos. ¿Qué es esto de un sistema embebido? Un sistema embebido es un sistema que es muy pequeñito, generalmente que se ejecuta en procesadores, con muy pocos recursos, con muy poca memoria, con tareas específicas. Por ejemplo, para gestionar lavadoras, para gestionar neveras, para gestionar pequeños aparatos domóticos de hoy en día. No obstante, estos lenguajes que inicialmente se pensaron para una cosa, nos dimos cuenta, bueno, es que se puede hacer mucho más. Si esto lo sacamos al mundo general, podemos hacer muchas más cosas. Y además en el 90 nació Internet. El crecimiento fue terrible de esto. Los viejos del lugar, los que estáis viendo este vídeo, que ya tengáis unos años, los que peináis canas, como digo yo, seguramente recordaréis una cosita en Internet Explorer hace ya muchísimos años que se llamaban applets, que eran pequeños programas que añadían funcionalidad a nuestro navegador, a Internet Explorer. Bueno, pues estos applets también estaban programados en Java, porque Java valía para esto. Y de Java derivó una pequeña versión denominada JavaScript. No vamos a confundirnos, ¿vale? Java y JavaScript o Java y JavaScript no son lo mismo, ya no tienen nada que ver salvo el nombre. Java nos permitía hacer aplicaciones generales, aplicaciones grandes, aplicaciones de escritorio, aplicaciones applets, como hemos comentado, pequeñas aplicaciones web. Y JavaScript lo que nos permite, además JavaScript está muy en uso, nos permite es dar dinamismo a un navegador, ¿vale? No lo vamos a confundir. JavaScript es para navegadores, es un lenguaje de programación orientado al navegador y solamente se puede ejecutar en navegadores, entre comillas, lo siento por las personas que conozcáis Node, por la burrada que he dicho, lo sé. Y Java se utiliza para otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Pero sigue siendo la década de los 90. La década de los 90 es una de mis favoritas porque nacieron otros dos lenguajes de programación que a mí me gustan muchísimo. También nacieron Python. ¿Quién no ha oído hablar de Python hoy en día, verdad? Python está, buscamos una oferta de empleo. Python. Python es un lenguaje de programación también de los 90 que cada vez tiene más tracción y que lo utilizamos muchísimo. Está muy de moda aprender Python para utilizarnos en los campos de Machine Learning, visión por computadora, inteligencia artificial, para prototipar. Pues Python también es un lenguaje de los 90, si os dais cuenta, no es un lenguaje nuevo, aunque esté de moda ahora, es que son lenguajes que tienen más de 30 años ya. Y en los 90 nació otro lenguaje más que todavía se utiliza muchísimo, que tiene más del 70% de mercado en las páginas web. Es PHP. PHP nació en 1995 y seguro que hemos oído hablar de PHP, aunque sea un poquito por encima. Fijaros, estamos en el 2022. Estos lenguajes se utilizan y tienen más de 30 años. Nacieron en el 90, en la era de Internet, y han aguantado. Seguimos en la era de Internet. De pasada, mencionar que, bueno, aparecieron otra serie de lenguajes que también se utilizan mucho, ¿vale? Ruby, por ejemplo, también es de los 90. Y un lenguaje que se utiliza mucho, pero sobre todo en motores de videojuegos, para dar flexibilidad al propio videojuego, es Lua. Otro lenguaje de programación es Lua. Y bueno, pues ya vamos a irnos ya a la última parte para no enrollarnos mucho, para no hacer muy largo este vídeo. La última época vamos a coger del 2000 al 2022. ¿Qué lenguajes de programación quiero mencionar del 2000 al 2022? Pues el primero de ellos, ya descanse en paz, es ActionScript. ActionScript es un lenguaje de programación que se utilizó principalmente para hacer animaciones 2D, o tanto orientadas a dibujos como orientadas a web, a banners, lo que en la época se llamaban banners. ActionScript lo conocíamos más como Flash. Las aplicaciones escritas en Flash estaban programadas en ActionScript. Hoy en día se utiliza ActionScript
No, pero hay que mencionarlo porque fue el precursor de los lenguajes orientados a web y además fue lo que dio pie a que los lenguajes como HTML, JavaScript, se cohesionaran un poquito más, HTML5 hoy en día, y pudiéramos tener en nuestros navegadores las pedazos de animaciones, los juegos basados en web que vemos hoy en día. Bueno, todo esto aunque se utilizan otros lenguajes, pero tienen su raíz aquí. La idea viene de ActionScript, que ya no se utiliza, pero es lo que, perdón, es lo que dio pie a todo esto. Lenguajes que nos interesan también. Y estos sí que están muy vivos. C#, más conocido, o casi todo el mundo esto lo llama .NET, bueno, el lenguaje de programación C#, muy utilizado en entornos Windows. El lenguaje de programación Go es uno de los más utilizados del mundo en backends. En backend es lo que no se ve de una aplicación. Swift, utilizado para hacer aplicaciones móviles. Y dos derivados de Java, o que utilizan parte de Java, de una cosa que se llama de la Java Virtual Machine, que son Scala y Zelojure. Se utilizan muchísimo. Y bueno, si hay algún niño, quiero decir niño según la edad legal, ¿vale? Menor de 18 años, un joven menor de 18 años, un joven de 12 años, ojalá alguien esté viéndolo con 12 años esto, le voy a recomendar un lenguaje de programación que salió más o menos a mitades del 2000, que es el lenguaje de programación Scratch, si quiere empezar de forma sencillo. Y si no somos niños también, vamos a aprender todos un poquito de Scratch, ¿vale? El lenguaje de programación Scratch es una aplicación súper intuitiva para aprender. Pero bueno, no me voy a enrollar más con los lenguajes de programación. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por no haber cambiado de canal, no habernos ido al siguiente vídeo. Y ahora sí vamos a hablar de algo un poco más útil.